Les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de hoy a todos los presentes. El webinar del día de hoy se trata de los lineamientos sobre el proceso de armonización presupuestal con el nuevo plan de desarrollo para entidades territoriales. El día de hoy nos acompaña el consultor y experto en gestión financiera pública territorial, también docente universitario a nivel de pregrado, especialización y maestría en temas de presupuesto público, planeación y administración pública. Con ustedes el doctor Arcesio Valenzuela. Muchas gracias, Alex. Sean bienvenidos entonces a este webinar en el cual trataremos sobre los lineamientos para el proceso de armonización presupuestal en entidades territoriales a propósito del nuevo plan de desarrollo, que seguramente ya en algunas de sus entidades ya debió haber quedado aprobado. Por lo tanto, la metodología que vamos a seguir es que voy a hacer la presentación y la idea es que los participantes puedan eh, presentar sus inquietudes a través del chat, de tal manera que al finalizar la presentación podamos entonces darle lectura y asimismo resolver las inquietudes. Sean bienvenidos y esperamos que esta presentación sea de mucha utilidad para ustedes. Bien, entonces, en primera instancia necesitamos definir lo que corresponde al proceso de armonización. Este proceso de armonización es todo un conjunto de actividades, de acciones que realiza una entidad territorial eh, para poder hacer un corte en todo el proceso de la ejecución presupuestal de esta vigencia, en este caso 2024, con el fin de cerrar la ejecución del plan de desarrollo anterior y poderle dar entrada entonces al nuevo plan de desarrollo de la administración en su primer año del periodo de gobierno. Es decir, que este proceso solamente se hace siempre en el primer año del periodo de gobierno de una administración, ya sea departamental o municipal. Y en ese caso, entonces, consiste en cruzar las ejecuciones presupuestales tanto del plan de desarrollo que culmina, en este caso, normalmente en el primer semestre, y las apropiaciones presupuestales que se van a asignar para darle cumplimiento al nuevo plan de desarrollo, que normalmente entra en ejecución a partir del segundo semestre de esta vigencia. Y esto, digamos, va a permitir que se haga una evaluación integral durante la vigencia, tanto del plan de desarrollo que terminó como del nuevo plan de desarrollo. Es importante hacer una advertencia y es que el proceso de programas de armonización presupuestal en ningún caso implica paralizar a la administración. O sea, el normal funcionamiento, la operación de la entidad territorial debe seguir. Por lo tanto, entonces, el proceso de armonización debe considerar entonces algunas actividades que son simultáneas, es decir, a la par de que estoy cerrando el plan de desarrollo de la administración anterior, pues también estoy haciendo seguramente formulando proyectos del nuevo plan de desarrollo. Y seguramente algunas actividades serán predecesoras. ¿Qué significa eso? Pues que yo no puedo hacer una actividad antes de haber realizado otra. Por ejemplo, el tema de yo no puedo ir a contratar con el nuevo plan de desarrollo hasta que este no esté formulado. Por lo tanto, entonces precede a la actividad de la contratación con el nuevo plan de desarrollo todas las actividades previas relacionadas con lo que es la formulación, la viabilidad, el certificado de disponibilidad presupuestal y todo este proceso de armonización presupuestal. Y asimismo, pues obviamente hay unas actividades que son sucesoras, es decir, una vez formulado el plan, el proyecto
y dada la certificación de disponibilidad presupuestal suscrito el contrato, pues entonces sucede todo el proceso de ejecución. Y esto dependerá pues obviamente de la situación particular que tenga la entidad territorial. Es necesario tener en cuenta algunos aspectos dentro de este proceso de la armonización presupuestal. En primera instancia, debemos tener en cuenta que el presupuesto del 2024 fue aprobado en noviembre del 2023 y tomando como referencia todas las estimaciones de ingresos y la ejecución de proyectos de inversión del plan de desarrollo de la vigencia o del periodo 2020-2023. Es decir, tomando como referencia el plan de desarrollo de la administración anterior. Y esto digamos, fue planteado para todo el año 2024. Por lo tanto, entonces, es necesario tener en cuenta que el presupuesto del año 2024 ya ha sido ejecutado por lo menos hasta el mes de mayo con base en ese plan de desarrollo de la administración anterior. Así las cosas, entonces, también es posible que parte del presupuesto de la vigencia 2024 ya esté comprometido y será ejecutado por lo menos entre junio y diciembre con base en el plan de desarrollo de la entidad territorial 2020-2023. Es decir, aquí hay un elemento muy importante y es que la entidad territorial en ese proceso de armonización debe evaluar cuál es el nivel de ejecución de su plan, de su presupuesto del 2024 respecto del plan de desarrollo que terminó su vigencia una vez entrado el nuevo plan de desarrollo. Y esto lo menciono es porque se ha entendido a veces que la armonización significa es que yo no puedo continuar con el plan de desarrollo y no puedo hacer absolutamente nada. Aquí el asunto es que es necesario determinar esa situación para poder darle entrada al nuevo plan de desarrollo. Así las cosas, entonces la realidad es que el nuevo plan de desarrollo de la vigencia o del periodo 2024-2027 va a requerir apropiaciones del presupuesto de la vigencia 2024 para ser ejecutadas también entre junio y diciembre. Luego, el espacio fiscal entre julio y diciembre, pues obviamente en la medida en que esté demasiado comprometido con cargo al plan de desarrollo anterior, pues entonces las disponibilidades acá van a ser menores. Aquí las cosas, entonces, la ejecución del nuevo plan de desarrollo va a depender es de la capacidad fiscal de la entidad territorial. Para eso, entonces, es necesario saber si esa entidad territorial tiene un déficit acumulado y no tiene capacidad de endeudamiento para financiar nuevos gastos. Luego, una entidad territorial que hoy en día presente situaciones deficitarias porque vienen acumulando pasivos de vigencias anteriores, pues muy seguramente su plan de desarrollo deberá pasar primero por la adopción de unas medidas a través de un programa de saneamiento fiscal y financiero. Y si no tiene capacidad de endeudamiento, muy seguramente pues la entidad territorial va a tener que buscar ese espacio fiscal para poder financiar su nuevo plan de desarrollo. Es posible que la entidad territorial esté en una situación de equilibrio y también con algunas posibilidades de financiar nuevos gastos. Por lo tanto, entonces, es ahí donde ya la entidad territorial, muy seguramente sin descuidar su situación financiera, puede entonces entrar con la ejecución de los proyectos del nuevo plan de desarrollo. Y nos queda una tercera alternativa y es que la entidad territorial puede tener un superávit y una suficiente capacidad de endeudamiento para financiar nuevos proyectos. Este es el ideal para que la entidad territorial entonces pueda asumir todos esos compromisos del nuevo plan de desarrollo. En el paso a paso del proceso de armonización presupuestal con el nuevo plan de desarrollo,
entonces es necesario revisar las disposiciones del Estatuto de Presupuesto de la entidad territorial. Y aquí me voy a detener un poco en el sentido de que el artículo 44 de la Ley 152 establece claramente que la Asamblea o el Consejo determinan el procedimiento de armonización. Y en ese sentido, entonces, muchas entidades territoriales muy seguramente no tendrán disposiciones relacionadas con el proceso de armonización. Y es posible también que existan entidades territoriales que ya sea en su estatuto de presupuesto o en algún acuerdo o una ordenanza tengan definido el procedimiento. Por lo tanto, entonces, en virtud de que existan esas disposiciones, pues obviamente se tendrá que dar cumplimiento a esas disposiciones. De lo contrario, es necesario, pues entonces, establecer si efectivamente, al no existir esas disposiciones, pues obviamente habrá que acordarse o alinearse a los lineamientos que normalmente ya se expiden por parte del Gobierno Nacional o entidades como el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. El otro paso para este proceso de armonización consiste en determinar una fecha de corte para poder realizar el proceso de armonización. Esto, vuelvo y repito, no implica que al fijar esa fecha, la entidad territorial tenga que paralizar la administración. Bajo ninguna circunstancia se puede entender de que entonces ya la entidad territorial no puede sacarse de PES, que la entidad territorial no puede ejecutar un gasto, ni nada que se le parezca. Por el contrario, fijada la fecha de corte, ¿qué significa? Y es que a esa fecha de corte es que se hace la evaluación de la situación de recaudos, de los compromisos que se han adquirido, de los registros relacionados con todo el presupuesto acerca, digamos, de los pagos que se han realizado, ¿ya? Y de todo lo que corresponde al ciclo presupuestal. Luego, para eso entonces se determina la situación financiera de la entidad territorial. El ejercicio del proceso de armonización presupuestal no solamente consiste en realizar el corte para mirar la ejecución del gasto. Es necesario determinar la situación financiera de la entidad territorial en el sentido de saber exactamente frente al estimado de ingresos cuál es la situación de esos recaudos para determinar si efectivamente se están cumpliendo esas metas y cuál va a ser, de acuerdo con la estacionalidad del ingreso, las proyecciones hasta diciembre, de tal manera que entonces el valor de los recaudos desde enero hasta la fecha de corte y las proyecciones afinadas para el resto de la vigencia, muy seguramente me darán a mí la idea acerca de cuánto realmente se va a recaudar y con eso poder saber frente a los compromisos qué es lo que la entidad territorial va a poder pagar. Porque aquí también se trata de establecer cuál va a ser el posible cierre de la vigencia 2024 de acuerdo con el comportamiento de los recaudos y toda la presión del gasto que la entidad territorial pueda tener. Por el lado del gasto, entonces se determinará cuál es la situación de los compromisos a la fecha de corte, cuáles son las obligaciones que se tienen también a esa fecha de corte y los pagos que se han realizado, de tal manera que entonces podamos revisar desde el punto de vista de la caja la capacidad de pago de todas esas obligaciones que están en curso. Además de eso, entonces, establecemos el nivel de ejecución del gasto de funcionamiento y el servicio de la deuda. Esto porque en principio normalmente el proceso de armonización se está haciendo referencia al gasto de inversión, pero lo primero que la entidad territorial debe garantizar en este proceso es que hay un gasto de funcionamiento que ya ha sido ejecutado a esa fecha de corte
y que para el resto de la vigencia, pues obviamente se tiene que garantizar las apropiaciones para garantizar el normal funcionamiento de la entidad. Esto puede llegar a determinar entonces que es posible que de a partir de la fecha de corte y hasta diciembre, las estimaciones o proyecciones del gasto de funcionamiento impliquen, por un lado, menor gasto de funcionamiento, lo que dará lugar entonces a una posibilidad de liberar apropiaciones. O dos, mantener el mismo ritmo de gasto, por lo tanto entonces ese gasto de funcionamiento o el valor aprobado al gasto de funcionamiento no tendrá modificaciones. Igual sucede con el servicio de la deuda. En el caso del servicio de la deuda, entonces es posible que la entidad territorial esté pensando en realizar un proceso de eh, modificación de los tasas de interés, de ampliar plazos en las amortizaciones. Entonces, estas operaciones de manejo de la deuda posiblemente le den a la entidad territorial una liberación de recursos que le permita entonces buscar la manera de hacer traslados del componente del servicio de la deuda a gastos de inversión. De ahí que entonces esa puede ser una alternativa. Ahora, si la entidad territorial, por el contrario, no va a adoptar ninguna de estas medidas en el segundo semestre, por lo tanto, entonces lo más probable es que tampoco el servicio de la deuda dé lugar a modificaciones y esto implicará que entonces no hay liberación de apropiaciones. Y nos queda entonces todo el componente de la inversión a esa fecha de corte establecida. También es necesario establecer, y esto en paréntesis lo pongo, que es necesario que esté certificado por el área de planeación en el sentido de que los proyectos de inversión del plan de desarrollo anterior fueron incluidos en el nuevo plan de desarrollo. Es decir, aquellos proyectos de inversión que continúan en su ejecución, es necesario entonces que hayan quedado planteados en el nuevo plan de desarrollo y así esté certificado por el área de planeación correspondiente. Otro aspecto importante aquí, entonces, es determinar o establecer cuáles son las fuentes de financiamiento y las disponibilidades de apropiación para el resto de la vigencia. Insistimos que es necesario, en primer lugar, que se determinen las disponibilidades para garantizar el funcionamiento y el servicio de la deuda. Y el resto del componente implicará entonces disponibilidades para la inversión. Ese proceso para determinar las disponibilidades presupuestales, pues consisten en que, en primer lugar, yo necesito saber cuál es la apropiación definitiva de enero a mayo. Aquí es importante saber de que entre enero y mayo, muy seguramente la entidad territorial, cuando realizó el cierre de la vigencia 2023, adicionó los recursos del balance al presupuesto del 2024. De tal manera que entonces eso dio lugar a unas apropiaciones nuevas, es decir, que hubo una modificación al presupuesto. Esa apropiación definitiva, al restarle los compromisos, es decir, los registros que ya se llevan entre enero y mayo, y al restarle los certificados de disponibilidad presupuestal que respaldan todos esos procesos de selección contractual que están en curso, entonces allí necesitamos saber que esos proyectos de inversión deben haber quedado incluidos en un nuevo plan de desarrollo. Y era lo que mencionaba ahora, previamente certificados por planeación, de tal manera que si yo tengo certificados de disponibilidad presupuestal en estos momentos, en el mes de junio, que están respaldando procesos de selección de proyectos de inversión que corresponden al plan de desarrollo anterior, pues lo más lógico es que para poderles dar continuidad a esos procesos, a esos proyectos de inversión,
pues estos deban haber quedado incluidos en el nuevo plan de desarrollo, porque de lo contrario, pues a menos de que, en términos generales, las preguntas que se han realizado últimamente acerca de este proceso de armonización presupuestal están relacionadas con los certificados de disponibilidad presupuestal que pueden emitir las entidades territoriales. Y alguien preguntaba, ¿yo puedo sacar un certificado de disponibilidad presupuestal en estos momentos? La respuesta es sí. Usted puede expedir un certificado de disponibilidad presupuestal, pero eso dependerá de la situación o el momento en que esté realizando su proceso de armonización. ¿Por qué? Porque es necesario establecer si ya el plan de desarrollo del nuevo plan de desarrollo ya entró en vigencia. Y viene la otra pregunta, es ¿cuándo entra en vigencia el nuevo plan de desarrollo? El nuevo plan de desarrollo entra en vigencia a partir de la fecha de publicación, tanto de la ordenanza en el caso de los departamentos o del acuerdo en el caso de los municipios. Una vez publicado, entonces se considera que tiene los efectos jurídicos de lo que se estableció en ese acto administrativo. Luego, hacia atrás, ya se considera que el plan de desarrollo anterior perdió su vigencia. Así las cosas, entonces, los CDPs que la entidad territorial ha emitido, pues seguramente están respaldando procesos de selección contractual de proyectos de inversión que efectivamente estaban en el plan de desarrollo anterior. Al estar respaldando esos procesos de selección, voy a poner un ejemplo, una licitación, pues se tiene que respetar el proceso. Y eso implicará que entonces, previa certificación del área de planeación, de que ese proyecto de inversión efectivamente está incluido en el nuevo plan de desarrollo, pues entonces seguirá su curso. En tanto que si la certificación de planeación o la administración es consciente de que ese proyecto de inversión no está incluido en el nuevo plan de desarrollo, por lo tanto, entonces la administración tendrá que entrar a dar por terminado ese proceso de selección y solamente podrá contratar nuevamente bajo los nuevos parámetros del plan de desarrollo. Porque si este ya entró en vigencia, entonces ahí es donde se presenta el traslape de los planes de desarrollo. Con esto entonces vamos a tener como resultado la disponibilidad presupuestal, es decir, mi apropiación definitiva menos los compromisos que ya están registrados y están en curso en estos momentos en ejecución, menos esos certificados de disponibilidad presupuestal que están respaldando procesos de selección contractual, entonces voy a tener mi disponibilidad presupuestal. Y en este caso, esa disponibilidad presupuestal me va a poder determinar entonces frente a la capacidad de ejecución de los nuevos proyectos de inversión, si efectivamente puedo o no realizar la ejecución de esos proyectos, porque muchas veces normalmente en el segundo semestre del primer año se acelera el proceso de ejecución, pero realmente la entidad territorial no tiene la suficiente disponibilidad presupuestal. Voy a poner unos ejemplos de ese proceso de armonización para que lo veamos cuando no se necesita modificar el presupuesto, sino que simplemente yo tengo que hacer todos unos ajustes en los proyectos de inversión. En este caso, del ejemplo que estoy colocando es que el municipio tiene un proyecto de inversión que inició su ejecución, por ejemplo, en febrero de este año. Es decir, que contó con certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, se suscribió el contrato, se aprobaron las pólizas, se suscribió el acta de inicio, se publicó en el SECOP y se cumplieron todos los requisitos presupuestales y contractuales. El segundo elemento a tener en cuenta aquí es que el contrato se termina en diciembre del año 2024.
Y el proyecto corresponde entonces al Plan de Desarrollo 2020-2023 y la administración decidió incorporar dicho proyecto en el nuevo Plan de Desarrollo, es decir, en el periodo 2024-2027 con el fin de darle continuidad. Así las cosas, entonces, en el Plan de Desarrollo 2020-2023, ese proyecto quedó bajo los siguientes componentes. Por ejemplo, quedó en la línea estratégica 1, todos por un nuevo futuro educativo. Y quedó en el componente 1, continuidad y permanencia educativa. Y le establecieron como producto suministros de alimentación escolar. El valor de ese proyecto para el 2024 se estima en 2.000 millones de pesos. Si lo miramos acá, entonces para el Plan de Desarrollo 2024-2027, ese mismo proyecto quedó con los siguientes componentes. Sector 22, con el nombre Educación, Programa 2201, Cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media, Producto 2201028, Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar, y la inversión para el año 2024 se mantiene en los 2.000 millones de pesos, con una meta de 1.500 niños y niñas. Como se observa entonces en este ejemplo, existen unas diferencias solamente en los componentes del proyecto de inversión. Por lo tanto, entonces, el proceso de armonización consiste en homologar los nombres y los demás aspectos del plan de desarrollo de la administración anterior, es decir, 2020-2023, con los nombres y demás componentes del plan de desarrollo 2020-2024-2027. En este caso, en los aspectos presupuestales no se darían cambios, por lo tanto, entonces, el contrato, al estar en ejecución, no podría modificarse la ejecución presupuestal. Y en el sistema de información de los proyectos solamente se hacen las anotaciones del caso y no se cambia el código BPIN. Así las cosas, entonces en conclusión tenemos que es posible que en ese proceso de armonización se surtan solamente unos cambios relacionados con la identificación del proyecto de inversión de un plan de desarrollo a otro y presupuestalmente no se tengan que hacer movimientos. Sin embargo, en el proceso de ya la liberación de disponibilidades, entonces es posible que se tenga que modificar el presupuesto. Por lo tanto, entonces, toda modificación al presupuesto aprobado por la corporación administrativa, llámese asamblea o consejo, pues requerirá la presentación del respectivo proyecto de ordenanza o acuerdo de modificaciones. El otro aspecto a tener en cuenta es que, de acuerdo con la sentencia 036 de 2023, pues los municipios, los consejos y las asambleas no le pueden dar autorización a sus gobernadores o alcaldes para que modifiquen el presupuesto. Por lo tanto, entonces, bajo el contexto de que se requieren modificaciones al presupuesto, se debe presentar ese proyecto de ordenanza o acuerdo ante la corporación administrativa. Para ello, entonces, se adjunta el informe de armonización y los anexos según se tenga establecido para este tipo de movimientos en el estatuto de la entidad territorial. Hay preguntas que han salido y es que yo tengo que presentar el proyecto de armonización ante el consejo o ante la asamblea y debo detallarlo al máximo. Aquí la respuesta es que el presupuesto
el proyecto de ordenanza o acuerdo de modificación al presupuesto se detalla de acuerdo con lo que esté establecido en el estatuto de presupuesto. Es decir, se presenta al nivel en que está establecido en el estatuto correspondiente. Y se presentan los anexos, en este caso el informe de armonización, de qué se hizo, cómo se hizo, con qué fecha de corte se hizo y todos los, digamos, demás elementos que se han tenido en cuenta para el proceso de armonización. Los anexos pueden ser entonces el plan operativo anual de inversiones que se está modificando y seguramente algunos aspectos relacionados con los documentos que soportan los movimientos que se están proyectando. Una vez entonces es aprobada y publicada la ordenanza o el acuerdo de modificación al presupuesto, entonces se expide el respectivo decreto de liquidación. Recordemos que el decreto de liquidación es un acto administrativo propio de la administración, por lo tanto, este es posterior a que se emita la aprobación por parte de la corporación administrativa. Recordemos que entonces solo a partir de la publicación de la ordenanza o el acuerdo del plan de desarrollo se inicia su vigencia y termina el plan anterior. Esto es en concreto los temas que teníamos para presentarles el día de hoy en relación con el proceso de armonización presupuestal. Quedamos entonces a la espera de las preguntas que tengan sobre este aspecto. Muchas gracias. Dice, ¿pueden aclarar por qué porque tenemos entendido que cuando los sectores no cambian, en la armonización se puede realizar por decreto? Ok. Frente a esa pregunta, es importante tener en cuenta que en el proceso de la armonización, si hoy en día yo, entidad territorial, tengo planteado en mi nuevo plan de desarrollo los mismos nombres de sectores del programático de la inversión, en mi nuevo plan de desarrollo son iguales a los del plan de desarrollo anterior, pues de lógica es que allí no hay ningún cambio. Es decir, si yo tengo nombres de sectores, programas, y muy seguramente hasta allí está planteado el plan de desarrollo, en la medida en que no hayan esos cambios, pues seguramente yo el proceso de armonización simplemente dará cuenta de que esos proyectos de inversión tienen las disponibilidades para esos mismos sectores. Ahora, ¿qué es lo que puede cambiar? Lo que puede cambiar es el valor de la apropiación presupuestal. Es decir, yo es posible que para un proyecto que quedó en mi nuevo plan de desarrollo, no le esté asignando recursos a ese sector para un determinado proyecto. Y esa apropiación me la lleve para otro sector. Por lo tanto, entonces, independientemente que los nombres de los sectores no cambien, pues esas modificaciones presupuestales sí implican que yo deba hacer una modificación al presupuesto, por lo tanto, debo ir al consejo o a la asamblea, dependiendo del tipo de entidad que corresponda. Cuando efectivamente en ese proceso de armonización se determina que no hay cambios en el presupuesto y solamente hay algunos cambios relacionados con algunos ajustes que no impliquen las competencias del Consejo o la Asamblea, pues entonces sí se hace por decreto. El señor Sebastián nos pregunta, si yo realicé una actividad en el mes de febrero y finalizó en el mes de marzo, ¿esta puede ser del nuevo plan de desarrollo como una de las apuestas? Bueno, aquí la pregunta que ustedes están mencionando es que si la actividad se inició en el mes de febrero y finalizó en el mes de marzo, pues uno tiene que entender primero, es una actividad que quedó contratada en el mes de febrero y terminó en marzo, pues por lo tanto esta ya quedó registrada en el presupuesto de la vigencia, ¿sí?
ya se cumplió su ciclo presupuestal y por lo tanto entonces dependerá si la administración incorporó o no incorporó el nuevo plan de desarrollo ese mismo tipo de actividades, ¿ya? Porque si la entidad territorial quiere o decidió que en su plan de desarrollo, ¿sí? Pues no sería lógico porque en el mes de marzo ya debió haber quedado aprobado el nuevo plan de desarrollo o ya debió haberse presentado en el mes de abril el plan de desarrollo, por lo tanto, pues uno indicaría que si ya el plan de desarrollo estaba en discusión en el Consejo y le hicieron modificaciones antes del segundo debate y decidieron incorporar esa actividad, pues digamos que eso es posible que se mantenga allí y eso implicará que entonces la entidad territorial pueda entonces entrar a darle una nueva disponibilidad presupuestal. Pero tal como está planteada la pregunta es que si se tenía la actividad en el mes de febrero, se realizó la actividad en el mes de febrero, esto significa que eso hacía parte del plan de desarrollo anterior. La segunda parte dice es que se finalizó en el mes de marzo, por lo tanto entonces esa ejecución ya quedó ahí dentro del ciclo de ejecución presupuestal de enero-marzo. Ya es decisión de la administración si lo incorporó o no lo incorporó en el plan de desarrollo. Si no lo incorporó en el plan de desarrollo, no puede entrar a realizar ese tipo de actividades porque ya no están en el plan de desarrollo. Ok, el señor Julián Andrés nos pregunta y dice así, doctor, una consulta. Después de realizar la armonización del presupuesto, este debe ser presentado al Consejo Municipal para su estudio y aprobación final. Ok, hay que tener en cuenta que el proceso de armonización, como se definió, tiene unas actividades. Y esas actividades implican, por un lado, seguramente movimientos al presupuesto de la vigencia actual. En ese orden de ideas, cuando el proceso de armonización deriva en modificaciones al presupuesto de la vigencia actual, es allí donde yo tengo que ir al Consejo o a la Asamblea a pedir la autorización para la modificación, para lo cual debo llevar el respectivo proyecto de acuerdo u ordenanza. Pero sí, producto de la armonización, este no da como resultado modificaciones al presupuesto, sino simplemente lo que es homologación de nombres de los proyectos de inversión porque tienen una continuidad, pues seguramente en ese evento no es necesario que sea aprobado por la corporación administrativa porque eh, ya el plan de desarrollo quedó aprobado. Por lo tanto, entonces simplemente se hace la homologación de los nombres, los componentes y demás elementos que componen todos los proyectos y entonces eso no es necesario llevarlo a la asamblea o al consejo. Repito, solamente se lleva al consejo o a la asamblea el tema relacionado con las modificaciones al presupuesto que están derivadas del proceso de armonización. Tenemos otra pregunta que dice así, ¿qué tan detallado debe ser el plan de amortización en el caso de los consejos municipales? Algunos corporados existen a detalle la distinción de los recursos. Si de pronto hay sustento jurídico, le agradecería. Ok, recordemos que las competencias, ¿cuáles son las competencias de las corporaciones administrativas? Cuando digo corporación administrativa es asamblea o consejo. En el caso de las asambleas y los consejos, la instancia tiene por competencia aprobar el presupuesto de la vigencia y sus modificaciones. Tiene por competencia la aprobación del plan de desarrollo. Por lo tanto, entonces, una vez aprobado el plan de desarrollo, pues lo lógico es que entonces se tenga que acompasar un plan de desarrollo con el otro y eso derive solamente en modificaciones o homologaciones de nombres, etc. Pero cuando como lo mencionábamos anteriormente, derivan modificaciones al presupuesto, es decir, porque tengo que trasladar, hacer un movimiento de traslado
de un rubro presupuestal a otro, que implica entonces aumentar una partida que me aprobó inicialmente el Consejo o la Asamblea, pues entonces yo tengo que ir al Consejo o a la Asamblea. Ahora, ¿en qué nivel de detalle se tiene que presentar ese proyecto de ordenanza o de acuerdo de modificaciones al presupuesto? Este se tiene que presentar en las mismas condiciones en que está establecido en el Estatuto de Presupuesto. Esto significa que entonces, si yo estoy modificando o pretendo modificar el componente de ingresos, pues entonces esos componentes de ingresos solamente modificarán lo que corresponda a lo que me aprobó inicialmente el Consejo. Es decir, si yo presenté el proyecto de presupuesto del año pasado a un nivel de agregación en donde solamente tenía reflejados los ingresos corrientes y los recursos de capital, seguramente me fui a el detalle de ingresos tributarios y no tributarios en los ingresos corrientes, pues yo me voy a ese mismo nivel. No necesito detallarlo, porque detallarlo significa que entonces, al aprobarme esa foto, cuando yo vaya a modificar alguno de esos elementos que están allí detallados, pues entonces tenga que volver otra vez a ir al consejo. Luego, entonces, la recomendación acá es presenten su proyecto de modificaciones de acuerdo con el nivel de detalle que está establecido en el estatuto de presupuesto. Ahora bien, en el lado del gasto, por ejemplo, en el lado del gasto hay entidades territoriales que han detallado al máximo el presupuesto ante la corporación. Por lo tanto, entonces, pues asimismo lo que me aprobaron a mí que vaya a modificar, lo llevo en las mismas, digamos, niveles de detalle. Detallarlo aún más implica entonces modificar el ejercicio y tener que otra vez volver cuando vaya a modificar. El sustento jurídico de esa respuesta está en los mismos estatutos de presupuesto y en los conceptos que ha emitido el Ministerio de Hacienda acerca de lo que son los procesos de aprobación de los presupuestos ante las corporaciones administrativas. Tenemos una pregunta más por parte de nuestros participantes que dice así: en el acuerdo mediante el cual se aprobó el plan de desarrollo quedaron las facultades para armonizar el presupuesto. Es necesario volver al Consejo teniendo en cuenta que en el Estatuto de Presupuesto no contempla la reglamentación de armonización. Bien, esa pregunta es importante por dos aspectos. Uno, porque uno tiene que entender que el artículo 44 de la ley 152 establece que los consejos y las asambleas eh, establecen el procedimiento de armonización. Y eso, como lo definimos, es toda una cantidad de procesos y procedimientos o actividades. Por lo demás, de acuerdo con la sentencia 036 de 2023, en relación con facultades de las corporaciones administrativas para las modificaciones al presupuesto y el concepto que emitió el Ministerio de Hacienda acerca de estos temas de modificaciones al presupuesto, quedó claro que los consejos y las asambleas no se pueden desprender de esa facultad de aprobación del presupuesto y de sus modificaciones. Por lo tanto, una cosa es que en el plan de desarrollo haya quedado el tema de la facultad de armonizar el presupuesto, en cuyo caso seguramente quedó allí establecida, pero eso no significa ni tiene por alcance que se deba hacer la modificación del presupuesto sin volver a la corporación. Tal como quedó explicado en el día de hoy, es necesario que la modificación al presupuesto deba pasar por la aprobación de la correspondiente corporación administrativa. Nos dicen por aquí que si podemos repetir el número de la sentencia referente a las facultades. La 036, sentencia C 036 de 2023. Bien, entonces
Con esto damos por terminado este webinar y esperamos que haya sido eh, de mucha utilidad. Esperamos, si tienen alguna inquietud, con mucho gusto, entonces, si nos damos por finalizado. Muchas gracias. Queremos agradecer a todos los participantes en esta sesión académica. Esperamos contar con ustedes. En la tarde de hoy tenemos programado nuestro siguiente webinar a las 5 de la tarde. Muchas gracias por participar. Que tengan una feliz tarde. Agradecemos también a nuestro profesional, el doctor Arcesio, por su intervención y su conocimiento. Muchas gracias, muy amable. Un buen día para todos.